Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy la profe Shirley y les voy a acompañar en esta unidad 2 de Bioquímica Estructural para el nivel 1. Le pido disculpas porque no se está viendo mi cámara porque estoy teniendo problemas con la compu, entonces tuve que grabar desde el celular. El contenido que vamos a abarcar es un poquito largo, pero vamos a tratar de seccionarlo y en tratar de poner ejemplos concretos para poder fijar los contenidos. Vamos a hablar en esta primera sección de lo que sería el agua y los compuestos orgánicos. Iniciamos con el agua porque es una molécula esencial en todos los seres vivos y también tiene unas propiedades únicas que se ven a su estructura y a su capacidad de formar puentes de hidrógeno. Cabe mencionar también que constituye el 70% del peso corporal de la mayoría de los organismos. Como dijimos, sus propiedades se deben a su estructura y es que presenta una estructura polar. Y podemos observar en la mano derecha la estructura donde dice polaridad, en donde vemos que un extremo de cada molécula tiene una carga parcial positiva y el otro una carga parcial negativa. Las propiedades se dan gracias a la formación de los puentes de hidrógeno, que podemos decir que son interacciones débiles entre el hidrógeno de una molécula de agua y el oxígeno de otra, que aunque sean débiles de forma individual, en conjunto le dan sus propiedades excepcionales. Entre las propiedades tenemos la cohesión, adhesión, tensión superficial y capilaridad. Iniciamos con la cohesión. Como pueden ver, la gotita de agua. Y es que esta propiedad se refiere a la atracción que existe entre moléculas de agua entre sí, gracias a los puentes de hidrógeno. Y esto permite que el agua pueda llegar a formar gotas, por eso pusimos la imagen de la gota ahí. Y explique en ciertos fenómenos cómo sería la tensión superficial. Al lado tenemos lo que sería la adhesión, que es otra propiedad que se refiere a la atracción que existe entre la molécula de agua y otras superficies polares o cargadas. Junto con la cohesión permiten fenómenos como la capilaridad. Más abajo tenemos lo que sería la tensión superficial y como podemos ver el ejemplo que pusimos ahí es el de un insecto caminando sobre el agua. Esto se da debido a la cohesión, como mencionamos anteriormente, en donde las moléculas en la superficie del agua experimentan una fuerza neta hacia adentro y esto a la vez crea esa película que permite a los insectos caminar sobre el agua. La capilaridad, como podemos ver, es el agua que sube el agua que sube a través del tubo y se da por la combinación de las propiedades de adhesión y cohesión y explica cómo el agua puede llegar a ascender por ese tubo delgado. Otro ejemplo puede ser, por ejemplo, cómo el agua sube a través de los vasos cinemáticos de las plantas. Aparte de estas cuatro propiedades, también podemos citar lo que sería la alta capacidad calorífica como propiedad importante del agua. Y es que el agua puede llegar a absorber muchísimo calor antes de que su temperatura cambie de forma significativa. Y esto se debe a la energía necesaria que se requiere para poder romper los puentes de hidrógeno. Siguiendo con las propiedades tenemos el alto calor de vaporización y es que el agua necesita una gran energía para poder pasar de un estado líquido a gaseoso. Y eso a su vez permite la vaporización como un mecanismo de enfriamiento, como sería el sudor, por ejemplo. La densidad del agua, tenemos que el agua es más densa en estado líquido que en estado sólido, y eso permite, por ejemplo, que el hielo flote y actúe como un aislante térmico. Y finalmente, la última propiedad, que es un disolvente universal debido a a la polaridad, permite que el agua disuelva sales y moléculas polares de forma fácil. Y también es un medio universal donde ocurren la mayoría de las reacciones bioquímicas. El siguiente contenido habla sobre los compuestos orgánicos y es que los átomos se unen entre sí mediante enlaces covalentes y pueden incluir cuatro grandes grupos, que serían los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Estos compuestos orgánicos están formados de pequeñas unidades llamadas monómeros, que una vez juntas se pueden llegar a formar polímeros. Por ejemplo, en las proteínas, las unidades pequeñas, o sea, los monómeros, son los aminoácidos. Una vez que estos aminoácidos forman polímeros, dan resultado a la proteína. O sea, la formación de varios aminoácidos forman una proteína. El primer grupo grande son los carbohidratos, que están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y tienen funciones distintas de acuerdo al tipo de carbohidrato que sea. Se clasifican en monosacáridos, que son los azúcares sencillos, y están formados generalmente por cinco átomos de carbono
como la ribosa, por ejemplo, o con 6 átomos de carbono, que son las hexosas, como la glucosa y la fructosa. Más abajo tenemos lo que serían los disacáridos, que son dos azúcares unidos por un enlace glucosídico, como la maltosa y la sacarosa. También tenemos la lactosa ahí. Luego los polisacáridos, que son muchas unidades de azúcares que están vinculados por enlaces glucosídicos, como el glucógeno y la celulosa. Como dijimos, de acuerdo a su clasificación, puede llegar a cambiar su función. Por ejemplo, los monosacáridos pueden llegar a ser, o sea, y sí, pueden llegar a tener la función energética celular y pueden ser constituyentes de otros compuestos. Los disacáridos, por ejemplo, pueden constituir, o sea, pueden ser también constituyentes de otros compuestos y pueden, puede ser una forma de azúcar transportado en las plantas. Y los polisacáridos, por ejemplo, pueden llegar a ser una forma de almacenamiento de energía y un componente estructural en en la pared celular de las plantas. El siguiente grupo grande de los compuestos orgánicos son los lípidos. Podemos decir que estos tienen mucho menos oxígeno en relación con el carbono e hidrógeno eh, en, los, en los carbohidratos. Este grupo abarca lo que serían las grasas y aceites que tienen la función de reserva energética. También los fosfolípidos, que son componentes de membranas celulares. Los esteroides, compuestos por los esteroles compuestos por colesterol y hormonas y en general cumplen las funciones de reserva energética, aislante térmico y componentes de membrana. Su principal característica es que son hidrofóbicos, es decir, que no pueden ser solubles en agua. El siguiente grupo serían las proteínas, que son polímeros de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Podemos encontrarlo con su estructura primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria. Y funcionan como enzimas, también como componentes estructurales, como proteínas musculares. Tienen funciones también de transporte y de defensa. Cabe mencionar también que la secuencia de aminoácidos de una proteína es la que determina su conformación y a la vez su función. Finalmente, el último grupo serían los ácidos nucleicos, que tienen la función principal de transmitir la información hereditaria y también determinan qué proteína es la que se produce en la célula. Y en las células se pueden encontrar dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. El ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico. Todos estos son polímeros de nucleótidos, o sea, unidades moleculares que consisten en un azúcar de 5 átomos de carbono, más la base nitrogenada, más un grupo fosfato. Para el ADN, el azúcar de 5 átomos de carbono es la desoxirribosa y en el caso del ARN es la ribosa. En cuanto a la base nitrogenada, tenemos que como para el ADN y el ARN, las purinas son adenina y guanina. Mientras que en las piridinas, la diferencia está en el ARN, y es que en vez de una timina encontramos un uracilo. Y finalmente, como mencionamos, también están conformadas por un grupo fosfato. Las funciones de los nucleótidos en la célula. Bueno, y hasta ahora vimos que el ADN y el ARN son el material genético, pero que los nucleótidos cumplen muchas otras funciones dentro de la célula. Y en este slide que pueden observar, se resumen las más importantes. Primero, los nucleótidos son las piezas básicas del ADN y el ARN. Sin ellos no existiría la información genética ni tampoco la posibilidad de transmitir.
Número 2 tenemos lo que sería la energía celular, ATP y GTP. El ATP es conocido como la moneda energética de la célula. Y es que cuando se rompe un enlace fosfato, se libera energía que se utiliza para poder activar muchas reacciones químicas. Y el GTP lo que hace es almacenar energía, pero además participa en procesos de señalización, por ejemplo, en la traducción de proteínas. En lo que respecta a la señalización celular, tenemos que algunos nucleótidos pueden llegar a funcionar como mensajeros. El AMP cíclico o CAMP es un derivado de lo que sería el ATP, que regula funciones celulares y la acción también hormonal. Y el GMP cíclico o CGMP participa en procesos de señalización como la respuesta visual en la retina, por ejemplo. Finalmente, en lo que respecta al metabolismo, tenemos que otros nucleótidos forman dinucleótidos como NAD o NADH, perdón, que son transportadores de electrones. Y estos son claves en lo que serían las reacciones de oxidación-reducción. Por ejemplo, en la respiración celular. Gracias a ellos, la célula puede obtener energía de los nutrientes. Y resumiendo esta sección, podemos decir que los nucleótidos no solo forman parte de lo que sería el ADN y ARN, también son fuente de energía, participan en la comunicación celular y permiten que ocurran reacciones metabólicas. Y son literalmente multifuncionales de la bioquímica, ¿verdad? Y toda esta sección de compuestos orgánicos está resumida en una tabla que pueden encontrar en su libro, en donde habla de la descripción, función y estructura de estos grupos principales. Continuando con nuestro contenido, vamos a tocar ahora la sección de la estructura de organización de la célula y también de otros ítems principales. Bueno, respecto a esta sección del contenido, entonces entramos en ahora la unidad de la vida, que sería la célula, en donde todas las funciones vitales ocurren dentro de ella. Y entenderla nos permite llegar a comprender cómo funciona un organismo completo. Tenemos primeramente lo que sería la teoría celular, que se llegó a consolidar en el siglo XIX. Leiden y Schwamm dijeron que todos los seres vivos están formados por células. Isber y Coe propuso que toda célula proviene de otras células. Finalmente, en 1880, tenemos que Weizmann reforzó la idea de que todas las células actuales comparten un origen común. Las características comunes podemos citarlas en los siguientes ítems. Y es que todas las células comparten tres rasgos principales. Primeramente, que es la unidad básica de la vida, también que mantiene la homeostasis gracias a la membrana plasmática, lo que regula el intercambio con el medio, y que contiene el ADN junto a otros orgánulos especializados. Respecto al tamaño celular, la mayoría de las células son microscópicas y pueden ser medidas en micrómetros o nanómetros. Su tamaño está limitado en lo que sería la relación superficie-volumen, ya que si crecen demasiado, no van a lograr poder intercambiar de forma eficiente los nutrientes y desechos. Y para compensar, entonces, adoptan estrategias como formas alargadas o microvellosidades. Diversidad de formas según su función. Y es que la forma de cada célula está adaptada a su función. Por ejemplo, los espermatozoides poseen flagelo para poder desplazarse. Por otro lado, las neuronas tienen prolongaciones muy largas, que pueden alcanzar 1 metro para poder transmitir impulsos nerviosos. Y las células epiteliales, por ejemplo, son rectangulares y se disponen de forma apilada como ladrillos
para poder llegar a formar tejidos de recubrimiento. Así vemos que aunque todas las células comparten rasgos básicos, su forma y tamaño pueden llegar a variar en relación a su función o la tarea que realicen en el organismo. Bueno, en esta sección tenemos lo que sería la diferenciación entre las células procariotas y las eucariotas. Y es que la diferencia principal está en la organización de su material genético y en la presencia o en la ausencia de orgánulos membranosos. En la primera sección, en la sección izquierda, tenemos que los procariotas son células simples, no tienen un núcleo verdadero y su ADN está libre en una región llamada nucleoide. Carecen también de orgánulos membranosos, poseen membrana plasmática y muchas veces pared celular. Además cuentan con flagelos y fimbrias que les permiten moverse y adherirse a superficies. De la sección, en la sección derecha podemos encontrar las características de las células eucariotas. Y principalmente podemos decir que son más complejas. Su ADN está dentro de un núcleo verdadero rodeado por una membrana. También presentan orgánulos membranosos como las mitocondrias, el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. También posee un citoesqueleto que da forma, soporte y también tiene la función de facilitar el transporte interno. En resumen, hay dos diferencias fundamentales que siempre debemos de recordar. Y es que el núcleo está presente en eucariotas y ausente en eucariotas. También que los orgánulos membranosos solo existen en eucariotas. Con esto podemos decir también que las procariotas son células más primitivas y simples, mientras que las eucariotas ya son más evolucionadas y complejas, capaces de llegar a formar organismos multicelulares. En esta sección entonces vamos a comparar lo que serían las células vegetales y las células animales. Ambas son eucariotas, pero tienen ciertas diferencias estructurales importantes. Por ejemplo, la célula vegetal se caracteriza por tener una pared celular rígida que le da forma y protección. También posee vacuolas grandes que tienen la función de almacenar agua y mantener la presión interna. Por otro lado, también contienen cloroplastos, que son los organelos encargados de la fotosíntesis. En la sección derecha podemos ver lo que serían las células animales. Y la célula animal, en cambio, con la célula vegetal, no tiene una pared celular, solo una membrana plasmática. Sus vacuolas son pequeñas o incluso pueden estar ausentes. Y también carece de cloroplastos, por lo que no realiza la fotosíntesis. Las tres diferencias o los tres rangos principales es entonces la presencia o ausencia de pared celular, el tamaño de las vacuolas y la existencia de cloroplastos en las células vegetales que no están en las células animales. Estas diferencias llegan a explicar por qué las plantas pueden realizar la fotosíntesis, y mantener una estructura rígida, mientras que los animales dependen de la alimentación y poseen mayor flexibilidad en sus tejidos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las funciones de los orgánulos membranosos dentro de la célula y cómo éstas se organizan dentro del sistema endomembranoso. En la sección izquierda podemos observar que el subtítulo dice función de los orgánulos membranosos. Podemos decir que las membranas cumplen un rol esencial porque crean compartimientos dentro de la célula. Esto hace que aísle las reacciones químicas, lo que aumenta la eficiencia. Gracias a esto también muchas reacciones pueden llegar a ocurrir al mismo tiempo sin interferir entre sí, ¿verdad? También permite el transporte de sustancias mediante vesículas y además almacenan o convierten la energía química, como en el caso de los gradientes electroquímicos, que luego se transforman en ATP, ¿verdad? Luego en la sección derecha tenemos lo que sería el sistema endomembranoso, que está formado por varios orgánulos conectados entre sí, ya sea de manera directa o indirecta. El retículo endoplasmático, el complejo de Golgi, los lisosomas, las vesículas vacuolas y también participa la membrana plasmática.
Una aclaración importante es que aunque las mitocondrias y los cloroplastos tienen membranas, no se consideran parte del sistema endomembranoso porque funcionan de manera independiente. En síntesis, los orgánulos membranosos organizan la célula como si fueran los compartimientos especializados y logrando así que la vida celular sea más eficiente y ordenada. También en su libro van a encontrar un cuadro que resumen los orgánulos citoplasmáticos. Podemos observar que citan cuáles son estos, también la función, la función del extremo derecho, y en el medio podemos observar su definición o qué son. Tenemos, por ejemplo, la membrana plasmática, que es la membrana que conforma los límites de la célula y tiene la función de encerrar el contenido celular, también regular materiales dentro y fuera de la célula, también ayuda a mantener la forma de la célula y se comunica con otras células y también está presente en procariotas. Entonces, para no hacer demasiado extenso el video, les dejo esta sección para que puedan leer y creo que con este resumen ya es súper suficiente aprenderse la función de cada orgánulo citoplasmático. En este slide podemos observar lo que sería el citoesqueleto, que es una red de fibras proteicas que sostiene la célula, organiza su interior, permite el movimiento. Es como el andamio dinámico de la célula. También en la imagen podemos observar cómo se vería el citoesqueleto. Tiene las funciones principales de mantener el soporte estructural y la forma de la célula, también de facilitar el movimiento de cromosomas durante la división celular, permitir el transporte intracelular de orgánulos y las vesículas, y también es la base estructural de los cilios y los flagelos. Los componentes del citoesqueleto serían los microtúbulos de tubulina alfa y beta, que son las vías de transporte de la célula. Están asociados a proteínas motoras como la quinesina, que se mueve hacia el extremo positivo, y la adeneína, que lo hace hacia el negativo. Forman estructuras como el uso mitótico, los cilios y los flagelos. Además pueden llegar a estar organizados en centrosomas y centriolos, con la clásica estructura 9-3. Otro de los componentes son los microfilamentos, que sería la actina y miosina, que proporcionan un soporte mecánico en la corteza celular, participan en la contracción muscular, la división celular y en movimientos celulares como los pseudopodos y las microvellosidades. Los filamentos intermedios son los que brindan la resistencia mecánica y estabilizan la forma celular. También ejemplos son las queratinas en células epiteliales o los neurofilamentos, por ejemplo, en las neuronas. También, finalmente, gracias al citoesqueleto, existen estructuras móviles, que serían los cilios y flagelos. Los cilios, que son cortos y numerosos, mueven fluidos sobre la superficie. Y los flagelos, que son largos y escasos, permiten movimiento tipo látigo. Y ambas presentan el clásico arreglo 9+2 de microtúbulos. Podemos cerrar esta sección de citoesqueleto diciendo que no solo da forma y soporta la célula, sino que también la organiza y permite el movimiento, ya sea interno como externo. Y más adelante también vamos a encontrar una tabla que está en el libro en donde se habla más a detalle de los microtúbulos, microfilamentos, los filamentos intermedios y las características de estos. Bueno, en esta sección de cubiertas celulares podemos mencionar que las células no están desnudas, sino que tienen cubiertas que las protegen, les dan también el soporte y permiten la comunicación con su entorno. Y estas cubiertas son 3. Glucogalis en células eucariotas, la matriz
extracelular en animales y la pared celular que está presente en bacterias, arqueas, hongos y vegetales. El glucocáliz es una capa de polisacáridos unida a proteínas y lípidos en la membrana y tiene las funciones de proteger las células, permitir el reconocimiento y adhesión entre las células, facilitar la comunicación celular y aportar también resistencia mecánica en los tejidos multicelulares. Por otro lado, la matriz extracelular está compuesta por hidratos de carbono y proteínas fibrosas. Las más importantes son el colágeno, las fibronectinas y las integrinas. El colágeno lo que hace es aportar resistencia. Las fibronectinas organizan la matriz y también ayudan en la adhesión celular. Mientras que las integrinas conectan la matriz con el citoesqueleto y activan las señales que regulan la diferenciación, la supervivencia y la apoptosis de la célula. Finalmente, la pared celular, como dijimos, está presente en muchos organismos, pero en plantas tiene características particulares, otra vez, que está formada por celulosa y otros polisacáridos. También sus funciones son dar soporte, proteger contra patógenos, y regular el agua. La pared primaria es delgada y flexible, lo que permite el crecimiento. Y la pared secundaria es un poco más gruesa y rígida como la de la madera. Y la lámina media es rica en pectinas y une las células entre sí. Estas cubiertas celulares pueden llegar a cumplir un rol esencial en lo que sería la protección, comunicación y soportes de células. Y varían según el tipo de organismo. Bueno, y hasta ahora vimos estructuras y funciones. Pero ahora vamos a hablar de un proceso fundamental para la vida celular, que es el transporte activo. Y este mecanismo permite mover solutos en contra de su gradiente de concentración y por lo tanto requiere energía. Las fuentes de energía, como mencionamos anteriormente, puede ser el ATP. Y el transporte activo puede usar dos tipos de energía, el ATP directo o el gradiente electroquímico. Cuando hablamos de ATP directo, como en la bomba de sodio y potasio que expulsa 3 sodios y entra 2 potasios, manteniendo el equilibrio iónico. Cuando hablamos de gradiente electroquímico, en lo que llamamos transporte activo indirecto, como cuando el sodio arrastra la glucosa hacia adentro de la célula. Tiene funciones claves, que sería mantener el potencial de la membrana que permite la transmisión de señales eléctricas. También regular la presión osmótica, evitando que la célula llegue a explotar o se colapse. Y también facilita el metabolismo, asegurando la entrada de los nutrientes necesarios. Los tipos de transportadores. Tenemos que existen 3 tipos de transportadores según la dirección de los solutos. Los uniportadores, que mueven un solo soluto en una dirección, mientras que los simportadores mueven 2 solutos en la misma dirección. Y los antiportadores, que pueden intercambiar 2 solutos en direcciones opuestas. Entonces, el transporte activo es como el motor energético de la célula, porque asegura que se mantengan las condiciones internas estables y también que se dé la obtención de nutrientes, aunque eso puede implicar trabajar contra la corriente. Espero este videito les haya ayudado a fijar mejor los contenidos y les deseo muchos éxitos durante la competencia. Saludos.